Buen día Ciudad de Apóstoles, buen día Walter, buen día Kevin, que también nos acompaña tempranísimo, buen día Misiones, Argentina, Pachamama, Planeta Tierra, buen día mis queridos ibipitenses. Bienvenidos al episodio número 18 de Ibipita, desde el interior de la Tierra Colorada. Y hoy es un día, una mañana muy bella, con 16 grados de temperatura y va a estar soleado todo el día, no hay probabilidades de lluvia, más tirando para el fin de semana sí, pero por ahora no. Antes de arrancar con todo, les quiero contar que hoy es el Día Mundial de los Océanos y que son muy importantes porque, bueno, el planeta Tierra debería llamarse planeta agua en realidad, porque el agua en el planeta ocupa el 70% de la superficie y 96,5% de ese volumen corresponde a los océanos. Y también son reguladores del clima, también trabajan con el tema de absorben la temperatura, o sea que colaboran, digamos, con la regulación de la temperatura y demás, y también nos ayudan con el oxígeno. Así que recuérdenlo, hoy 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Y vamos a dar inicio, como es costumbre, al editorial de Ibipita, que hoy particularmente se llama Árboles, Pilares de Vida. Es increíble la capacidad que tienen los gigantes verdes. Apreciar un árbol desde su raíz hasta la cima de su copa nos permite conectarnos con la esencia vital. Háganlo, se los recomiendo. Si pudiéramos valorar la labor silenciosa de los árboles a diario, desde la producción de oxígeno indispensable para que podamos vivir sanos, hasta su función de amortiguadores de temperatura. Los árboles son los pilares de la vida. Su presencia de por sí es un ecosistema. Sí, porque un solo árbol alberga diversidad por sí mismo, desde insectos, aves, microorganismos, además de las conexiones subterráneas entre ellos y los hongos del suelo, conexiones que se comunican con un lenguaje universal que apenas conocemos pero que favorece nuestra vida diaria. Un árbol, específicamente un manzano, inspiró a uno de los hombres de ciencia más relevantes de la historia, que nos ha brindado una teoría vigente y útil hasta hoy en día, Isaac Newton. Nos brindan sombra para resguardarnos de los extremos de temperatura, para recreación, descanso, etc. Participan en el ciclo del agua y los nutrientes, son formadores de clima, amortiguadores de extremos, de temperaturas. Sin los árboles el planeta no sería lo mismo. Los animo a abrazar un árbol y permitirse sentir su latido, su savia fluir entre sus vasos. No importa que alguien los vea y piense que están locos, háganlo a conciencia. O adopten un árbol, cuídenlo, preocúpense por cuidarlo, les dará su sombra, sus flores, frutos y semillas. Salúdenlo cada mañana al arrancar el día. Ellos no hablan, pero favorecen nuestra vida en el planeta. Y este breve editorial lo voy a concluir con una frase ya conocida, un proverbio de los indios cree. Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Vamos a ir a una brevísima pausa y vamos enseguida a conectarnos con nuestro invitado del día de hoy, que nos va a hablar justamente de los árboles.
Bueno, y seguimos en Ibipitá y no se muevan del dial de la 97.7, por favor. Nos pueden ver en socialclub977.net. Tienen el teléfono de la radio 3758-521381. También nos pueden ver en Twitch TV y síganos en Instagram en @ibipitamisiones y @socialclub977fm. Y ya estamos con el invitado del día de hoy, el señor y colega Francisco Rebollo Paz. Pancho, ¿cómo estás, Pancho? ¿Me escuchás? Buen día. Hola. Bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero ya nos vamos a comunicar. Hola, Pancho. Hola, buen día. Yo los escucho perfecto. Buenísimo. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación y buenos días para toda tu audiencia. Bueno, gracias a vos por asistir, por venir a compartir con nosotros esta mañana tempranísimo para charlar de un tema que es súper importante. Yo hice una editorial muy breve hoy porque quería charlar un rato más con vos, así que hablé un poquito de los árboles, pero muy brevemente. Antes de comenzar, primero contanos a qué te dedicas. Bueno, te cuento un poco. Yo soy agrónomo, recibido en el año 94. Desde ahí hasta el 2001 me dediqué a la producción animal, principalmente. Trabajé mucho con cerdos y con tambo, producción lechera. Hice una pasadita por Patagonia Austral, en el sur de Santa Cruz, haciendo ovejas, pero generalmente estuve con cerdos y con vacas de leche. A partir del 2001 di un vuelco enorme, igual que el país, y me empecé a dedicar primero a la jardinería y después al paisajismo. Pero desde el año 2012 en adelante, directamente me aboqué a trabajar, a estudiar y a capacitarme en lo que es arbolado urbano, reforestación, y en el año 2017 hice un curso de posgrado en Misiones, en Oberá, cerquita de donde están ustedes, que lo hacía la Fundación Bosques Nativos Argentinos junto con la Universidad Nacional de Misiones, en restauración dinámica de la biodiversidad, que fue realmente muy interesante porque me enseñó un montón de cosas que hoy en día pongo en práctica. Yo tengo dos actividades principales. Por un lado, asesoro municipios y privados en lo que es arbolado urbano. Doy cursos, me encanta enseñar. Doy cursos de arbolado urbano, doy cursos de árboles nativos ornamentales y doy cursos de capacitación para personal municipal de espacios verdes. Qué bueno. Por otro lado, me sigo dedicando al paisajismo, me sigo dedicando a la reforestación. Permanentemente viajo a Andresito, Misiones, a trabajar en una reserva privada que se llama San Sebastián de la Selva. ¡Ay, qué hermosura! No te puedo creer que andás por ahí. Argentina, que hace reforestación con especies nativas, por supuesto. Y por otro lado, hace 30 años me dedico... casi que dije mi edad, qué horror. Y hace 30 años me dedico, y sí, tengo 51. Hace 30 años me dedico a la fotografía. Pero no hago fotografía de fiestas de 15, casamientos. Me dedico a la fotografía artística pensando en la conservación. ¡Qué bueno! Fotografía que sirva para mostrar nuestra flora, nuestra fauna y nuestros paisajes. Yo estoy convencido que solo podemos cuidar aquello que conocemos. Entonces, dar a conocer con imágenes profesionales nuestra flora, nuestra fauna, nuestro ambiente, es fundamental para que, como digo yo con respeto, doña Juana y don José puedan conocerlo. ¿Quiénes son doña Juana y don José? Doña Juana y don José son el médico del pueblo, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el enfermero, maestro, taxista, que no tienen por qué saber de árboles. Entonces, dar a conocer nuestra flora, nuestra fauna, es fundamental para que entre todos podamos empezar a cuidarlo. Ahora no te escucho yo a vos, ¿eh? Hasta recién te escuchaba perfecto. ¿Ahora me escuchás?
Ahora sí, ahora de vuelta. ¿Ustedes me escucharon todo lo que dije o no? Sí, todo perfecto, a la perfección. Porque si no empezaba de vuelta. No, pero te escuchamos. Yo no estaba segura si vos me escuchabas, por eso. Bueno, buenísimo todo esto que me contás. No te puedo creer que andás por San Sebastián de la Selva. Es un lugar maravilloso, hermoso. Es un lugar digno de conocerse, la verdad. La verdad que sí. Y bueno, ya que estuviste nombrando a todo lo que te dedicás y demás, hablemos justamente de esto, ¿no? De árboles y de paisajismo. Si querés, arranquemos por una especie de concepto y luego por la importancia que tienen los árboles para los ecosistemas urbanos puntualmente. Bien. Antes de responder a tu pregunta o explayarme respecto de tu texto, quiero hacer una pequeña aclaración. Ajá. Que a mí me gusta hacerla siempre porque a veces trae confusión y creo que es leal decirlo como corresponde. Perfecto. Yo no soy ingeniero agrónomo, soy técnico universitario en producción agropecuaria, una carrera de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, carrera técnica que en su momento era una carrera, para mi gusto, una carrera con un nombre feo, explica que sos técnico, hoy por hoy se llama licenciatura en producción agropecuaria. Pero bueno, vale la aclaración, soy técnico en producción agropecuaria. Buenísimo, conozco la carrera, sí. Me gusta aclararlo porque siempre hay algunos que dicen, no, pero yo sé, entonces hay que decir las cosas como son. Está bien. Bueno, vamos a tu tema que me parece mucho más divertido. Es fundamental tener árboles en la ciudad. Todos sabemos que los árboles, los beneficios de los árboles, gracias. Todos sabemos los beneficios de los árboles. Todos los árboles son buenos. No hay árboles buenos y árboles malos. Uh-huh. Todos los árboles producen oxígeno, todos los árboles dan sombra. Esto es casi una obviedad. Pero vamos a analizar un poquitito algunas pequeñas experiencias. Los árboles bajan la temperatura ambiente, regulan la temperatura ambiente. Despertarte a la mañana en una casa que no tiene árboles arriba, en Misiones, una zona que hace calor, en Formosa, en el Chaco, y no tener sombra, significa que te levantás a las 7, ponés la pava para el mate, te tomás un mate, no abrís las ventanas para que no se vaya la fresca de la noche, y a las 8:30, 9 te pones a trabajar en la computadora y prendés el aire acondicionado, porque empieza a pegar fuerte. Ahora, si vos estás abajo de una buena arboleda, de una caña fístula, de un timbó, algo, estás metido en el monte, algo que te permita tener sombra. Vos te levantás a las 7 de la mañana, ponés la pava para el mate, abrís todas las ventanas para que entre la fresca de la noche. A eso de las 9:30, 10 cerrás para que no perder esa fresca, seguís trabajando y recién a las 10:30, 11 prendés el aire acondicionado. Entonces, además, vas a ahorrar plata. Tal cual. Regula la temperatura ambiente. ¿Qué les voy a explicar a ustedes, misioneros? ¿Cómo es cuando vos venís a las 2 de la tarde, a la hora de la siesta, caminando por el costado de la ruta y te metés al monte? Baja 2, 3, 4 grados la temperatura ambiente. Totalmente. Imagínense caminar por el medio de la ciudad de Posadas, por ejemplo, donde hay mucho menos árboles que en el monte, y de golpe llegar a una cuadra que está bien arbolada. El otro día veíamos con mi amigo José Stevenson cómo se comportan los angico blancos. Qué lindos que son, cómo se lucen con ese tronco bien despejado y la copa allá arriba con un buen fuste. Volvamos al tema. Pero además, los árboles en la ciudad tienen otros beneficios muy importantes. Por empezar, protegernos de los fuertes vientos, disminuir los ruidos molestos. El que tiene la suerte o mala suerte de vivir contra la ruta, contra la autopista, tener una cortina vegetal hace que se reduzca el ruido de una manera importantísima. Hablando de cortina vegetal, los árboles filtran contaminantes y polvos y los feos olores. El que tiene la mala suerte de vivir cerca de un criadero de pollos o de una chanchería, con una cortina vegetal, mejora el olor del ambiente. Y para los que están cerca de una secadora de yerba o de té, el polvillo, el ruido, es filtrado por una buena cortina vegetal. Tal cual. O sea, los árboles urbanos tienen enormes beneficios. Es muy importante. No termina ahí.
En algunas ciudades, Posadas está muy cerca del río, con lo cual el agua que llueve dentro de la ciudad, arriba de la ciudad, deriva enseguida hacia la zona baja del río. Pero alguien vive en la zona baja. Y todo el agua de un pueblo, de una ciudad, va rápido a la zona baja. El que vive en la zona baja se inunda. Árboles urbanos con buena zona, buen espacio de suelo absorbente para que sus raíces se desarrollen como corresponde, implica que vas a tener muchos menos riesgos de inundación, porque el árbol absorbe el agua de lluvia y además retiene agua de lluvia en la copa. Hay mucha agua que llueve, que no llega al suelo, que es retenida por la copa de los árboles. ¿Vos te acordás cuando éramos chicos que después de la lluvia salíamos a jugar y movías la ramita para que el amigo que venía atrás tuyo se moje? Hay un montón de agua que no llega al suelo, que queda retenida en la copa de los árboles. Y una más. En la copa de los árboles disminuyen la velocidad con que el agua de lluvia llega al suelo. Vos me vas a decir, bueno, tampoco tanto, no seas exagerado. No, pero totalmente. Pero la realidad es que donde no hay cobertura vegetal en el suelo, existe lo que se llama erosión hídrica. Entonces, es verdad que el agua de lluvia llega al suelo más despacio cuando es frenada por la copa del árbol. Y si no me creen, cuando cae granizo, todos salimos corriendo a poner el auto bajo el árbol. Abajo de un árbol, tal cual. Es así. Doy fe. Y fíjate cómo de a poquito fuimos revisando un montón de beneficios de los árboles urbanos. Así es. Salud pública, mejoran la salud pública. Uno se siente más a gusto cuando recorre una ciudad arbolada y con espacios verdes. Totalmente. Y va a la plaza y disfruta. No pensemos en la plaza solo para los niños. Los adultos mayores, los abuelos, también usan el espacio público. Tremenda costanera se mandaron en Posadas. Sí. Qué lujo recorrer ese lugar. Y dentro de 5, 10, porque podría decir 15 o 20, pero como ustedes tienen la suerte de ser una ciudad tropical o subtropical, dentro de 5 o 10 años, cuando esos arbolitos sean grandes, qué lindo va a ser caminar por la costanera de Posadas. Tal cual. Totalmente. Ahí tenés más beneficios todavía del arbolado urbano. Y por último, aumentan el valor de las propiedades. No es lo mismo comprarte un terreno pelado que comprarte un terreno bien arbolado. No es lo mismo comprarte una casa en una cuadra que esté despojada de árboles que comprarte una casa en una cuadra que está toda arbolada. Totalmente. Hay un valor agregado en las propiedades también. Sí, o sea, sin lugar a dudas. Montones de beneficios de los árboles urbanos. ¿Sabés qué? Tenemos que aprender a cuidarlos. Sí. Solo podemos conocer lo que conocemos. Si conocemos los beneficios reales del arbolado urbano, vamos a empezar a cuidarlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, siguiendo con la charla, ¿no? Dijiste, y te escuché aparte antes también, y también es algo que te lo mencioné cuando estábamos charlando antes de hoy, ¿no es cierto?, que no hay árboles malos, y coincido plenamente, ni hablar. Pero entiendo, por ahí desde mi ignorancia, que no todas las especies se adaptan o son apropiadas en todo sitio, digamos. ¿Por qué y cómo se debería evaluar, por ejemplo, la introducción de una especie determinada en el arbolado urbano de una ciudad? Qué buena tu pregunta, ¿eh? O estudiaste un poco o sabés del tema, me encanta. Y soy una ingeniera agrónoma medio ambientalista, así que le doy bolilla. Es bolilla. muy divertido cuando las preguntas son así, buenas, fuertes. Preguntas con sal y pimienta, me encanta. Vos sabés que yo siempre digo que no hay árboles malos y árboles buenos. Todos los árboles son buenos, pero, hay un pero importantísimo. Hay que saber qué árbol conviene colocar en cada lugar. Primero de todo voy a nombrar el punto que yo creo que es al que vos te estás refiriendo. Existen especies exóticas que se comportan como invasoras. Entonces todas las especies exóticas son malas. No, yo no dije eso. Yo digo que algunas especies exóticas se comportan como invasoras. Y al comportarse como invasoras,
terminan modificando ecosistemas. Cuando se modifican esos ecosistemas, se altera la biodiversidad que habita ese ecosistema. Entonces, no quiere decir que a mí, Pancho, que a mí no me guste una especie determinada. Quiere decir que con estudios certeros, científicos, probados, ya sabemos que algunas especies exóticas que se transforman, que se comportan como invasoras, terminan alterando la biodiversidad porque modifican ecosistemas. Vamos a poner ejemplos concretos. A ver. El acacio negro, Gleditsia tricanthus. Ustedes tienen poco por allá. Pero vamos a poner uno que ustedes conocen muy bien, la leucaena. Ni hablar. Toda la banquina llena de leucaena. Y te voy a decir una más con una aclaración. Yo estoy sentado en este momento en un banco de pino, Yo no estoy en contra de las forestales. Pero no puede ser que no controlemos el asilvestramiento de las forestales. Tal cual. Vas por la ruta en Corrientes, vas por la ruta en Misiones y ves una forestal de pino y todo el pastizal natural de al lado, de enfrente, del costado, está todo lleno de pinos. Hay que hacer control porque eso modifica el ecosistema y altera a su biodiversidad. No quiere decir que a mí no me guste. Acá no hay que ser... Escucha la palabra. Acá no hay que ser antropocentrista. Bien. Vendría a ser algo así como creerte ombligo del mundo. No quiere decir que a mí no me guste. Quiere decir que a la fauna, a los insectos, mamíferos, aves, reptiles del lugar no le gusta estar en ese monocultivo de pinos. Exactamente. Estar en esa banquina de leucaena o de kiri. Me acuerdo cuando hablaban por todos lados que el kiri es el árbol que va a salvar el mundo. Es verdad, fija mucho carbono, está bueno, pero... Hay que controlarlo. Se terminó asilvestrando. Claro. Si vas de Oberá para Misiones, de Oberá para Andresito, para el norte, o mejor dicho, para Bernardo Irigoyen, por la 14, ves kiri por todas las banquinas. Sí. Ya casi que no podés pinchar goma porque no tenés dónde parar, ¿viste? Te juro. Entonces, tenemos que ser conscientes y tener cuidado de que algunas especies puntuales, de especies exóticas que se comportan como invasoras, hay que evitar usarlas en la ciudad. Hay una especie que está declarada peligrosa para Misiones y para Corrientes. ¿Sabías eso? ¿El mirto? El mirto, por ejemplo. Bien, me mataste, porque yo pensaba en otra, pero estuviste muy bien. La otra que en realidad mi pregunta iba porque vengo pensando en esta especie hace un montón, que me encanta, el árbol es muy bonito, un poco sucio, pero es muy bonito el árbol, pero nos trajo muchos problemas, que es la Spathodea campanulata, el tulipán africano. Tulipanero, exacto. Yo me refería a ese puntualmente y me ganaste de mano con el mirto, porque ese le decir después. Así que sí, muy exactamente, el tulipanero, con esas flores naranjas tan bonitas, tan llamativo. Aparentemente, hay un estudio de finalización de curso. Sí, una tesis. Una tesis que dice y justifica que esa especie arbórea, el tulipanero africano, produce un daño en los insectos melíferos, en las abejas puntualmente. Sí. Yo creo que habría que profundizar bastante más el estudio. Sí, estoy de acuerdo. Por otro lado, te voy a hacer una salvedad. Y esto te lo digo no técnicamente, sino como comentario. Que quede claro, es un comentario personal y no es un dato técnico. Si una especie exótica influye encima de otra especie exótica, como es la abeja europea, no sé si es algo tan grave como para tener en cuenta. Pero la verdad es que hoy, por ley, con lo cual no lo podemos discutir, no se debe utilizar ninguna de esas dos especies que acabamos de nombrar, ni el mirto ni el tulipanero africano.
Bien, sí, más que nada también porque afecta, a ver, siempre cuando hablamos por ahí de impacto ambiental, el impacto ambiental, digamos, no es solamente sobre la naturaleza, sino también sobre las cuestiones humanas, por ejemplo, la sociedad y dentro de eso la economía. Si afecta, por ejemplo, a productores digamos, de miel, y bueno, podríamos pensarlo, como decís vos, profundizar el estudio y analizarlo desde otro punto de vista. Pero la verdad que yo siempre digo, ¿no? Cuando por ahí les enseño a mis alumnos y demás, es un árbol muy bonito, la verdad, y muy llamativo, y la verdad que el arbolito, pobrecito, no tiene la culpa de absolutamente nada, sino nosotros que por ahí, sin analizarlo previamente, introducimos especies y ni siquiera las controlamos, porque Apóstoles, no sé si viniste hace poco a Apóstoles o no, está repleto de tulipaneros, pero repleto, Pancho, llenísimo por todos lados. Mira, hace mucho, mucho, mucho que no voy a Apóstoles. Estuve anteayer. Ah. Hace un montón, sí, un montón. Estuve anteayer en Apóstoles, así que sí, doy fe lo que estás diciendo, sí. Es así. Estuve en Posada y pasé por Apóstoles, así que sí, estuve y la verdad que está lleno, es muy bonito, es muy lindo. Pero como vos decís, afecta a las economías regionales, afecta a los insectos, entonces bueno, tengámoslo en cuenta. Yo creo que habría que profundizar un poco más los estudios. Pero hay muchas especies que son exóticas, que se comportan como invasoras y que nos traen inconvenientes. Entonces, por lo menos deberíamos conocer, saber un poco más para dejar de incorporar en el arbolado urbano ese tipo de especies. Sí, totalmente. Como decís vos, profundizar el estudio, ¿no? Para no tirar fruta, digamos, como digo yo, así hablando mal y pronto. Bien, totalmente de acuerdo. Sí, así que, bueno, está buenísimo esto. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Pancho, no te me vayas, ¿eh? Perfecto, aquí me quiero hablar a ustedes. Bueno, gente, no se muevan del dial de la 97.7, que enseguida seguimos charlando de la importancia del arbolado urbano y de las funciones maravillosas que cumplen los árboles en el planeta y sobre todo en las ciudades que son tan importantes. Seguimos. Continuamos en Ibipitá, desde el interior de la Tierra Colorada, y estamos acá con Pancho Rebollo Paz, hablando de árboles, de arbolado urbano y de su importancia y sus maravillosas y, no sé, diría yo, infinitas funciones que son tan favorables para los ecosistemas y fundamentalmente para los ecosistemas urbanos, ¿no? Porque los ecosistemas urbanos tienen esto de que son menos resilientes por ahí que ecosistemas naturales, ¿no es así, Pancho? Totalmente, claro que sí. Y bueno, yo aproveché en la pausa para pegarle una ensillada al mate. Buenísimo. Te voy a acompañar con el mate. Mirá, podríamos hablar, si querés, de lo que la gente cree que sabe de los árboles urbanos. Dale. Hace un rato, con respeto, hablaba de doña Juana y don José, que son nuestros vecinos, médico, ingeniero, arquitecto, enfermera, maestra, la diseñadora, textil, que no tienen por qué saber de árboles, pero todos creemos saber de árboles. Entonces, cuando vamos a ver, bueno, ¿qué árbol voy a poner en la vereda? Primer error. ¿Cómo primer error? Y bueno, en realidad debería alguien desde el Estado somos todos, desde el Estado, pero lo administra el municipio en este caso, debería estar capacitado para armar una diagramación, planificación de qué se debería plantar en cada lugar. ¿Y por qué tanto problema? Pongo un árbol y listo. Claro. Por empezar, ustedes tienen la suerte de que casi todo lo que plantan crece muy bien y muy rápido. Pero eso no pasa en todos lados, ¿eh? Entonces, primero hay que planificar. Y bueno, pero a mí me gusta, ¿cuál es el árbol que más te gusta a vos, Daniela? A mí, es un exótico, soy malísima dando el ejemplo. Contame cuál es el que más te gusta. El chivato, del Onyx regia. El chivato, me encantó. Es muy lindo, realmente es muy bonito. Igual, sé que no es para la vereda, pero... Está muy incorporado a la cultura correntina misionera. Sí, es verdad. Vamos a poner el ejemplo del chivato. Bueno, yo tengo un patio pequeño, chiquito, de 3x2 en el fondo, pero a mí me gusta el chivato. No, bueno, pero no te va a entrar. Pero a mí me gusta el chivato. Claro. El vecino tiene una vereda, vive en pleno centro, en la parte histórica del pueblo, y tengo una vereda angostita de 1,40 m,
y por ahí abajo pasa el agua y las cloacas, Tal cual. pero yo quiero poner un chivato. Ujú. No, pero no te va a entrar ahí. Ah, bueno, a mí me gusta el chivato. Entonces, técnicamente hablando y fuera de chiste, lo último que tenemos que evaluar a la hora de poner un árbol es el gusto. Totalmente. Hay muchas cosas previas, técnicas, importantes, que tenemos que considerar antes que el gusto. Tal cual. Acá en las zonas más frías, en el centro del país, incluso más al sur, hasta el río Colorado, se suele, por gusto, buscar siempre los árboles que se ponen lindos en otoño. Ujú. Yo no sé por qué, yo no sé si habremos visto muchas películas europeas o norteamericanas, pero Seguramente. todos piden, yo quiero un árbol que se ponga lindo en otoño. Tal cual. Claro, ¿no? Porque yo te puedo ofrecer un lapacho que se pone lindo en agosto para ustedes o en octubre para nosotros. Te puedo ofrecer un jacarandá que se pone lindo en noviembre. Te puedo ofrecer un palo borracho que se pone lindo todo el verano hasta entrado el otoño. Un carnaval que desde febrero hasta junio está lleno de flores amarillas. La caña fístula o ibirapitá. Qué hermoso. Que se pone lindo casi todo el final del verano. Pero parece a propósito, la gente quiere el que se pone lindo En otoño. Te juro. Entonces, es como que es difícil explicarle a doña Juana y a don José cuál es el árbol que debería poner en cada lugar determinado. Para eso, vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar a la hora de elegir el árbol para la vereda? El tamaño de la plantera. Exacto. ¿Cuál es el lugar que yo le voy a asignar a un ser vivo para que viva los próximos años? Y acá voy a hacer un primer paréntesis importante. Pensemos que cuando plantamos un árbol, estamos trascendiendo. Todos los árboles que plantemos van a seguir vivos cuando nosotros nos muramos. Fíjense la importancia de Buenísimo. plantar árboles. Es trascendental. Son la mejor manera de trascender en la vida. Además de tener un hijo, además de escribir un libro, además de donar honor, plantá un árbol. Tal cual. Porque todos los que estamos acá nos vamos a morir, pero los árboles que plantamos Van a seguir vivos. Entonces, volviendo al tema de la plantera, yo tengo que pensar que ese ser vivo que yo estoy asignando para que viva en este sitio, va a vivir 60, 80, 120, 140 años. Yo no le puedo dejar un cuadradito pequeño para que se desarrolle. Bueno, si crece mucho le corto, lo voy podando. No. Yo no me corto un gran danés y si me mudo a un departamento pequeño le corto las patitas. No. No, tal cual. No, claro. Cada cosa en su lugar. Yo amo las vacas. Me encantan. Pero hoy por hoy, que vivo en Palermo, no tengo vaca. Ah, pero a mí me gustan las vacas, ¿eh? Bueno, pero no entra, no puedo tener una vaca en mi departamento. Pasa algo parecido con los árboles. Tenemos que tener en cuenta que son seres vivos. Yo le estoy asignando un lugar determinado para que se desarrolle por muchos, muchos años. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el desarrollo final, el tamaño final de ese árbol. Es chiquito cuando lo plantamos, ¿eh? Siempre es chiquito. Pero ¿qué pasa 20 años después? Ah, bueno, qué sé yo. Después veo, no. Después veo, no. Claro. Yo estoy dándole un lugar asignado a un ser vivo. Exactamente. Después la forma de la copa es importante. A mí me encanta el Taxodium disticum. Para las personas normales, no como yo y como vos, vamos a explicarle que eso es el ciprés de los pantanos, o el ciprés calvo. Sí. Qué hermosura ese árbol. Qué lindo que es. Pero tiene ramas desde abajo. Si yo le corto las ramas bajas, lo deformo al árbol. Claro. Pasa lo mismo con el liquidámbar, por ejemplo. Tal cual. Entonces, bueno, yo lo puedo poner en la vereda, le corto las ramas de abajo y le dejo pero si le corto las ramas de abajo, pierde la forma. Deja de ser La ciprés. forma del árbol también me va a decir si es coherente o no para ser colocada en un lugar determinado. Si yo quiero comer un asado en mi patio, abajo del árbol, voy a elegir un árbol que tenga la copa más elevada. Tal cual. Totalmente. Y es re... Entonces,
Es re importante todo esto que estás contando, porque, o sea, no podemos dejar, digamos, a la elección o a la decisión un simple capricho, ¿no? O un simple gusto, como dijiste al principio. El gusto es la última de las variables. Y vamos con una variable más. A ver. La especie. A mí me encanta el abedul, pero no vive acá el abedul. Claro. Es de zona fría. Si me decís que querés poner un abedul en Bariloche, bueno, dale, vamos, yo te acompaño. Claro, pero acá en Misiones no da. Ni en Misiones, ni en Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Mendoza. No va el abedul. Tal cual. ¿Me explico? Sí. Entonces, también es importante la especie. Hay especies que no se pueden usar en algunos lugares porque no aguantan. Incluso acá, ustedes tienen la suerte y bendición de ser subtropicales, pero en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, hay muchas especies que si te alejas del eje urbano y te pones en zonas de quintas o de caminos de tierra, no aguantan. El lapacho negro, el jacarandá, la caña fístula, no aguantan las heladas sucesivas más al sur. Es verdad, tal cual. Exactamente. Y fíjate el comportamiento de las especies. No es lo mismo ver una caña fístula o ibirapitá en la selva, en el monte, en Andresito, que verlo en Posadas. En Posadas es de copa ancha, globosa y baja. Sí. Vos lo ves en su lugar de origen y es un árbol que llega a los 30 metros. Sí, tiene el fuste súper elevado, súper alto, digamos. Exacto. Ajá. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el timbó. Exactamente. Ver un timbó en el monte no es lo mismo que verlo en la ciudad. Entonces también tenemos que aprender a observar el comportamiento de las distintas especies en cada latitud. Exactamente. Si yo vivo en esta latitud, tengo que entender cómo se comporta el jacarandá, la tipa, el ibirapitá, el timbó, la caña, el ibirapitá, dije, cómo, la sota caballo, cómo se comportan en mi latitud, en mi ciudad. Sí. Porque va a diferir un montón de lo que va a pasar en otras regiones. Totalmente. Y esto que decís de incluso de en su región, ponele, en su latitud, pero fuera de su hábitat natural, por decirlo, ¿no? Que ayer me acuerdo que te decía que me explotaba un poco la cabeza que teniendo una diversidad tan grande en Misiones, tengamos por ahí muchas especies exóticas en la urbe, digamos, en la ciudad. Y me aclaraste un montón de dudas y de prejuicios que por ahí tenía, lo cual te agradezco un montón, pero aparte me encanta aprender así, de esta manera, porque yo siempre digo, ¿por qué no plantamos especies nativas? Y bueno, uno de los motivos es por esto que vos decís, pero aparte porque a lo mejor no todas se adaptan a la ciudad también. Eso me imagino que también pasa. Totalmente de acuerdo. Hay especies que no son adaptables a la ciudad, hasta incluso por su forma, por características. Yo no pondría palmera en Bocayá en la vía pública. No, tal cual. O sea, tiene espinas en el tronco, es incómodo. Totalmente. Ahora, mucha gente le tiene pánico a las espinas y te dice no a ninguna especie que tiene espinas. Hay especies que tienen espinas que no son peligrosas como la de la Bocayá. Claro, exactamente. Tampoco tenemos que tenerle pánico. Yo no conozco a nadie abrazado a un palo borracho lastimado. Claro. Y hay palo borracho en todas las plazas de la Argentina. Sí, es verdad. Abrazando un Por palo otro lado, borracho. en la casa de todas nuestras abuelas había Rosales y Santa Rita. Sí, en mi casa hay una Santa Rita. A propósito, pero la abuela ponía la Santa Rita justo donde doblaba la esquina de la casa. Sí. O sea, donde pasabas todo el día, ahí te ponían la Santa Rita. Te juro. Parece a propósito, y no era tan grave. No, tal cual. Ustedes tienen la suerte en Misiones de tener más de 240 especies de árboles. ¿Escuchaste bien? 240 especies de árboles. ¿Sabes cuántas tenemos en el pastizal pampeano? No. 4. Ah, mira, claro. Si te acercás a la barranca, mucho más. Claro. Pero en el medio del pastizal pampeano, en la llanura pampeana, alejado del monte espinal y alejado de la barranca, espinillo, cinacina, tala, con suerte podés encontrar algún algarrobo si quedó y si no lo cortaron para leña hace 100 años, y con suerte algún ceibo salga al río. Tal cual. Es verdad, ¿eh? Es cierto. Entonces, ¿saben qué? Son unos agraciados, tienen mucha suerte.
Sí, sí. Tienen que aprender a observar y a disfrutar ese beneficio gigante que tienen. Sí, está buenísimo esto que decís, eso de poder apreciar y valorar lo que tenemos acá a la vuelta, porque encima, bueno, yo vivo en Apóstoles, más bien al sur de Misiones, y por ahí acá estamos un poco más lejos de lo que es la selva en sí, ¿no es cierto? Pero tampoco hay que hacer muchos kilómetros para ir a ver, no sé, un palo rosa o un cedro misionero, o sea, que son especies hermosas que también me encantan y que son los gigantes de la selva, le digo yo, bueno, sobre todo el palo rosa, ¿no?, que es tan grande. Y te pregunto algo bastante más técnico por ahí, Pancho. ¿Qué opinas? Dos preguntas en una te voy a hacer. A ver. Porque yo siempre me planteo esto. La verdad que no he tenido tiempo, no me he podido dedicar, ponerle a investigar puntualmente esto. Ahora que te encontré a vos, me parece que te voy a estar molestando muy seguido, pero... Por favor, va a ser un placer. No te preocupes. Bueno, te agradezco. ¿Vos qué crees que se podría plantar en las, digamos, en las veredas, no te digo como repleto, invadiendo, pero yerba mate? Vos sabés que ayer anduve por Virasoro con José y uno de los comentarios fue qué lindo sería que estos dos bulevares, viste que Virasoro pasa la ruta 14 por el medio del pueblo, Sí. y tenés una colectora a la derecha y una colectora a la izquierda, Sí. una que va para el sur, una que va para el norte. Y entre medio de la calzada principal de la ruta y ambas colectoras hay dos bulevares. Sí. Qué lindo sería tener un bulevar de yerba mate y un bulevar de té. ¡Ay, tal cual! ¿Mm? Tal cual. Y que eso sea, todo aquel visitante turista que viene desde el sur a llegar al norte de Corrientes y a Misiones, que tenga como esa bienvenida de Qué yerba lindo. mate y de té. Sí, la verdad que sí. Sería muy Sí, lindo. claro que se podría, por supuesto. Es un árbol muy delicado, muy lento, muy delicado en su proceso de cultivo artificial. Es un árbol súper rústico, es del monte. Sí, sí, tal cual. Pero sí, es un árbol muy lindo. Claro que sí, claro que se podría. Qué bueno. Y la otra pregunta que en realidad me olvidé ahí en el momento de agregarla, ¿qué opinás o crees que se puede o que es conveniente la implantación de frutales en las ciudades? Bueno, ahí tenemos una salvedad. Es muy común en tiempos de antaño que se usaba el tema de los frutales en las ciudades. Es muy común, lo heredamos de Europa. Ajá, claro. En Europa se usa mucho frutal en las ciudades, se usaba mucho frutal en las ciudades. Yo no estoy en contra, pero sé que hay algunos inconvenientes, sé que existen perjuicios, sé que hay inconvenientes con enfermedades, con algunas cosas que, o sea, si vos tenés un cítrico con un virus del cítrico en tu casa, lo podés fumigar, lo podés controlar. En la ciudad no estaría bueno que lo andes fumigando, no sabés quién pasa por abajo, las carencias no van a ser respetadas porque el que pasa por abajo no sabe cuándo fue la última fumigación, con lo cual tiene sus inconvenientes. Yo no estoy en desacuerdo, pero sé que existe incluso normativas en algunos lugares que frenan el uso de frutales en la ciudad. Pero eso no quita que no se pueda hacer un trabajo planificado. A mí la palabra planificación urbana me encanta. Y planificación del arbolado público es fundamental. Y cuando vos planificás, podés entrar en un tema que no es nuevo, pero que cada vez se ve más, que son corredores de biodiversidad. Entonces, si vos armás y programás un corredor de biodiversidad donde incluís frutales nativos, no frutales, frutales nativos, estás generando un beneficio para la biodiversidad enorme. Y ahí sí, con educación y con cartelería, podés decir,